¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Pulso Político, el programa de política de los días lunes. Hoy nos visitan dos personalidades ex convencionales constituyentes con quienes vamos a conversar de esta etapa importante que está viviendo el país de cara al plebiscito de salida del mes de septiembre. También qué están haciendo algunos de los ex convencionales en este periodo de campaña y con actividades acá en nuestra zona. Vamos a ahondar también en lo que propone el borrador en materia de pueblos originarios. ¿Qué tanto se avanza? ¿Es suficiente? Y otros temas ligados también. Nos acompañan Elisa Loncón, ex convencional constituyente, fue presidenta también de la convención. Elisa, bienvenida a TVU, canal de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña don Adolfo Millabur, ex integrante también de la Convención Constituyente y por hartos años exalcalde también de Tirúa. Adolfo, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches a todos los que están en sintonía del canal de acá de la región. A ver, Elisa Loncón, sabemos que llegó hace poquito a la zona, pero ¿cuál es el itinerario? ¿Cuál es el motivo de la visita? Bueno, fui invitada por el Festival de Cine, el 10º festival que se realiza. Voy a estar con ellos hoy día en la inauguración y mañana vamos a tener un conversatorio con público. Así que con gusto para poder conversar con la gente y algunas actividades también para la campaña del apruebo. Ya, lo nombró, para la campaña del apruebo. Es decir, Elisa Loncón está derechamente comprometida por la campaña del apruebo. Claro, nosotros estamos muy comprometidos, estamos viendo que esto es una oportunidad enorme para perfilar el destino común entre las naciones originarias y todos los chilenos. No queremos estar más separados ni excluidos y es por eso que tenemos el tema de la plurinacionalidad. Y hay que explicarla porque los del rechazo dicen que vamos a dividir, pero es solamente las malas intenciones de ellos. Porque nosotros ya está definido dentro del documento de la propuesta constitucional de que Chile es indivisible y que nosotros vamos a actuar en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, que también tienen una cláusula que dice que los derechos de los pueblos indígenas no se van contra los estados en ninguna parte. Sí, vamos a ahondar en aquel concepto, pero desde que terminó la convención hasta ahora, ¿ha recorrido otras ciudades? ¿Ha participado en charlas? Sí, he recorrido, pero he estado en la 5ª región con actividades, con juntas de vecinos, con algunos gremios, colegios de profesores, con organizaciones locales, comunales, y directamente conversando con los vecinos, explicando lo que es la propuesta de nueva Constitución. Muy bien, don Adolfo Millabur, ¿usted también ha estado en campaña? ¿Va a participar activamente del terreno o está participando en algunas actividades puntuales? Bueno, primero, después de que terminó el 4 de julio, nos vinimos cada uno a nuestro territorio y en mi caso personal yo me di un descanso más o menos de una semana y luego ya comencé a activar la energía para poder tener vínculo con los territorios que nosotros en el caso de los pueblos indígenas, tanto Elisa como personalmente yo y los 17 que pertenecemos a los pueblos indígenas en la convención, no es un distrito como se conoce por el común de la gente. Nosotros somos distrito único, así que tenemos que recorrer, dar cuenta en todo el territorio nacional de nuestro quehacer y sobre todo el resultado de la nueva Constitución, como es el debate. Entonces estoy comenzando personalmente a hacer el despliegue a aquellos lugares que hemos sido invitados o que vamos a ser invitados para explicar el contenido de la nueva Constitución. Hay convencionales que dijeron sí, vamos a hacer campaña por el apruebo o por el rechazo. Hay otros que dijeron vamos a mantener distancia y hay otros que señalaron no, yo vuelvo a mi trabajo, vuelvo a la academia y ahí me quedo. ¿Por qué para ustedes es importante participar activamente en este proceso de campaña? Mire, cada uno tiene su propia realidad como persona. Los que llegamos ahí, llegamos inspirados, por cierto, por el bien común de Chile y dedicamos tiempo completo a la redacción del contenido de la Constitución. Y después cada uno tiene su propia realidad también de poder, cuáles son los tiempos que se da para poder explicar. En mi caso personal, yo me comprometí
en tanto se discutía la nueva Constitución con la población de que cuando termináramos el texto iba a venir a aplicarle el contenido, más allá, digamos, de la interpretación que cada uno tenga del texto, sino que explicar el contenido de la Constitución, y me voy a dedicar a eso estos 2 meses que quedan. ¿Ha sido difícil, Elisa, explicarle a la gente lo que dice el borrador? Porque hay una gran mayoría de chilenos que no lo han leído todavía y hay una campaña de desinformación también importante. Sí, no es fácil, sin embargo, igual es una tarea de bastante compromiso cívico, porque me pasó exactamente lo mismo como expresidenta. Recibí muchas invitaciones para salir a dar a conocer el proceso y no pudimos porque nos concentramos en la redacción de las normas. Y personalmente yo siento que le debemos la información objetiva a la gente desde el proceso mismo. Y por eso es importante ir a conversar con ellos y sobre todo explicar cuál es el núcleo, el centro de esta propuesta de nueva Constitución, hablar de la importancia entre una y la otra, la vieja y la nueva que propone, que tiene una columna vertebral importante sobre los derechos sociales y que no están dentro de la vieja Constitución. O sea, la fuerza de los derechos sociales en la nueva Constitución cambia el paradigma, cambia la dirección del Estado. Y eso la gente sabe que necesita pensiones, salud pública, educación pública, pero hemos estado tan acostumbrados al esquema de la antigua Constitución que es importante que se comprenda de fondo para que ellos vean que sí se garantizan sus derechos. ¿Qué tan importante es el plebiscito del 4 de septiembre en el destino del país? Bueno, para mí tiene una capital importancia porque viene a cerrar un círculo de que después del 18 de octubre comenzó el país a darse, que es primero una elección, una decisión si es que queríamos una nueva Constitución, luego la elección de los convencionales y como última etapa de este círculo es si es que le gusta el texto o no a la población. Y ahí Elisa plantea de que nosotros tuvimos que quedarnos un tiempo, los últimos 4 o 5 meses prácticamente enclaustrados, cosa que no está bien a veces en democracia porque lo mejor era tener un feedback, una ida y venida de la opinión de la gente, pero los plazos eran tan acotados que solo nos quedaron 3 días antes que se cayera el plazo fatal, terminamos la última votación. Si hubiéramos nosotros hecho esto que hacíamos al principio, de salir una semana a terreno, escuchar y luego volver a la discusión, no hubiéramos terminado la tarea. Y entonces tuvimos que tomar la difícil. Tuvieron que privilegiar el estar en sesiones interminables para terminar en los plazos. Y entonces lo que queda por delante, nuestro compromiso personal con Elisa, lo que hemos conversado, es poder dar a conocer aquello que quedó pendiente. Entregar el contenido de la Constitución a la gente, que la gente tenga con su juicio amplio, determinar el plebiscito, y que para mí es muy importante que la gente vaya informada, tal vez tan importante de que el 4 de septiembre se busca el plebiscito, que vaya informada y que lea el texto, que no se deje llevar por los líderes de opinión que a veces todos tienen su propia convicción y todos tienen su sombra. Nadie podría decir de lo que estamos en política que tiene es neutral. El que se omite a decir por quién va a votar de los políticos es porque es irresponsable frente a sus seguidores. Pero por lo tanto también los electores tienen que, creo yo, sopesar de lo que dicen sus líderes con respecto a lo que dice el texto en materia concreta de... Yo tengo un cariño especial para un capítulo de la Constitución, que es el capítulo de descentralización, que es el capítulo 5º o 6º, no me acuerdo bien cómo está configurado en nuestro texto, que habla de las regiones autónomas, comunas autónomas, en definitiva la descentralización del poder, ya no depender del centro de Santiago, sino que depender más de las regiones o más de las comunas, y bajo un principio de justicia y equidad territorial. Y hay una serie de articulados que yo creo que los que tenemos experiencia de gobiernos locales o que estamos en las regiones, debiéramos mirarlo con mucho interés y detalle porque cambia el paradigma. Aparte de los derechos sociales que tiene la Constitución, ahí hay una cuestión que son estratégicas para poder sentirnos más empoderados de ahora la región. Lo decía Elisa al principio, el concepto de autonomía para muchos chilenos les causa reticencia, pero quizás es por desconocimiento. Porque como usted decía, no significa separación.
Por supuesto, yo creo que la autonomía es un concepto que tiene que ver con el crecimiento, la madurez, el desarrollo de a quien se le aplica ese concepto. Yo, como educadora, nosotros aplicamos el concepto para los niños e incluso está en la nueva Constitución, se habla de la autonomía progresiva, porque mientras tú creces te vas haciendo autónomo y termina tu dependencia, ¿no? Te vas haciendo responsable de ti mismo, a nivel de las personas. A nivel de las comunidades y a nivel de las regiones tenemos el problema nosotros de que las regiones se están muriendo. No tienen control de su desarrollo y tampoco tienen una planificación política que les permita seguir avanzando. La política neoliberal transformó las regiones en un espacio para extractivismo de cualquier recurso natural que ahí se asumió como recurso natural. Pero todo lo que se sacó no se devuelve a la gente y los jóvenes no tienen posibilidades de empleo. Las mujeres muchas veces tienen que salir de las regiones para ir a tener su hijo en otro lugar porque no están los lugares como para tener sus hijos. Entonces, la autonomía tiene que ver con darle poder de decisión a las regiones y manejo administrativo y un recurso que les permita a ellos hacer planificación de su desarrollo. No ha sido suficiente con la elección del gobernador. No es suficiente porque eso es muy nominal. Y el tema de la autonomía de los pueblos indígenas aplica de la misma manera, solo que nosotros como naciones originarias, por tratado internacional firmado por nuestros gobiernos, tenemos derecho a la autonomía. Entonces nosotros al instalar la autonomía en el texto constitucional, lo único que estamos haciendo es actualizar la norma interna del país a los derechos ya reconocidos a las naciones originarias y firmados por los gobiernos respectivos. Entonces no es un invento, no es una división. Hay un artículo en nuestra Constitución que dice que este país es indivisible y que los pueblos indígenas, se reconoce la existencia de los pueblos indígenas en el marco de la misma Constitución del Estado de Chile. Entonces, por eso es muy importante que la ciudadanía sepa de que esta es la posibilidad que tenemos nosotros los pueblos de, con los chilenos, planificar y seguir un destino común, sin marginación. Porque hasta la fecha hemos estado completamente excluidos de las decisiones regionales, políticas, otros han decidido por nosotros. Entonces, eso es muy importante para Chile. Ahora, claro, algunos dicen esto de las cámaras de las regiones, de las asambleas locales, no existe, no hay punto de comparación, pero hay convencionales que han dicho, bueno, acá nosotros estamos creando. Y evidentemente creemos que esto va a funcionar. ¿Realmente Chile va a dar el salto descentralizador si se aprueba esta Constitución, Adolfo? Yo que viví la experiencia y fui víctima. Porque y fui también la hoja soporta mucho, usted sabe que sí, hay leyes, pero... Yo participé en esa comisión y fui uno de los coordinadores de esta comisión y tuve el honor de poder, en un buen tiempo, digamos, de poder ayudar a conducir esa discusión. Y lo hice porque tenía una convicción de que si no discutíamos la descentralización y la desconcentración del poder, el país podríamos definir muchos derechos sociales, pero no tendríamos tocando esto a fondo, lo que significa cómo se toman las decisiones. Las autonomías que usted muy bien plantea, lo describe Elisa, yo creo que tiene dos cosas que conviene dejar claro. Una, las autonomías comunales, las autonomías regionales, que me da la impresión de que es un clamor de toda la gente que tiene conciencia de pertenecer a los lugares apartados del centro de Santiago. E incluso en la misma región metropolitana se produce el centralismo. Pero yo entiendo y percibo en la población de que hay un prejuicio respecto a las autonomías indígenas y yo creo que ahí también no ayuda mucho cuando hay un relato que pone como en amenaza la inclusión, la valoración de los pueblos indígenas en la convivencia democrática. Yo diría que es muy importante que hay dos artículos en la Constitución que dicen en su letra que el Estado es uno solo e indivisible y nadie puede eso pretender... no va a cambiar. Eso no va a cambiar, pero yo quería terminar diciéndote en la siguiente idea. En materia de la discusión de la agenda pública, nosotros del primer minuto nos dimos cuenta que íbamos a tener una dificultad de comprensión de un sector de la población que estaba representada ahí en la convención. Fuimos víctimas de mucho xenofobia, mucho racismo. Y luego, en mi caso particular, yo he percibido
de que la derecha chilena ya no usó todo aquel discrepante de su idea como comunista, catalogado como comunista. Entonces los comunistas pasaron a descansar y pasó a ser indigenista. Toda aquella idea que viene desde los sectores más progresistas viene a ser casi como que es indigenista. ¿Se lo dijeron? ¿Por ¿Recibió ataques usted? Pero claro, esa era público, pero ¿por qué? Porque yo creo que la derecha está apostando a esta cultura interna que tenemos en Chile del racismo escondido. Entonces le han dado que la plurinacionalidad, que la interculturalidad, que la autonomía va a dividir el país, y la población, por no entrenarse muy de fondo, puede caer en ese juego. Y yo he percibido que le ha ido bien de manera muy mañosa, utilizando el tema indígena para sus fines, porque ellos saben que el tema indígena no le amenaza su privilegio. Ahora, Adolfo, la gente de derecha ha dicho acá, nos aislaron, no nos permitían colocar indicaciones, no cerraban la puerta, a nosotros nos excluyeron. Pero Yo eso quisiera, es falso. mira, yo quisiera... Es falso. Por ejemplo, yo que fui la presidenta en el primer periodo, una primera decisión que hicimos fue incorporar a todas las derechas, izquierdas, centro, movimientos sociales en una mesa directiva de la Convención Sí, Constitucional. recuerdo. Sí. Y eso no difícil. lo hace nadie. Eso fue al no inicio. Y nosotros lo hicimos. Fue polémico. Fue realmente importante para darle una base colectiva al trabajo de la Convención Constitucional. Y después, cuando ya empezamos a elaborar normas, ellos no entraron a la discusión de la... Nosotros discutimos, éramos 17 y necesitábamos 103 votos. ¿Y qué hicimos? Conversar. Y ellos... Hubo convencionales del sector que jamás se acercaron a nosotros. Yo personalmente no crucé palabras con algunos porque no quisieron conversar. Pero yo quería poner, cuando se quejan, nadie era mayoría en esta convención. Nosotros éramos 17, ellos eran 37. Y yo que sepa, Pitágoras tiene una fórmula matemática que 37 es más que 17. Y los 17 parece que les fue mejor en el debate público, porque nosotros estamos acostumbrados a ceder, a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos. El punto de que su lógica de ellos es todo lo que ellos piensan se tiene que hacer y no están culturalmente preparados para llegar a acuerdos de manera profunda. Ahora, ¿dónde está la diferencia, Elisa, de escuchar un contraargumento de personas que defienden otros intereses y en cuando ya se está denostando, se está inventando? Porque las reglas de la democracia son así. El rechazo tiene derecho a hacer campaña. Pero ¿qué es lo que ustedes rechazan del rechazo? Bueno, la diferencia está en que yo creo que es la posición democrática, donde la democracia se practica con respeto. Ya, eso como primera cosa, el respeto. Sí, ese es un punto súper elemental. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a salirse del esquema del respeto y empiezan a minorar al otro? A discriminar. Una discriminación absoluta. Anoche en la televisión, 2 programas que estaban dando decían, si hacemos una nueva constitución no puede ser plurinacional. ¿Qué significa eso? A los indígenas lo dejamos de lado, ¿no? Ellos todavía diciendo de que nosotros no podíamos estar en el debate democrático, y eso no es democracia. Entonces, ahí está la gran diferencia en términos de que tú haces consenso, nosotros hicimos consenso amplio, pero lo hicimos entre nosotros que logramos comprender el derecho del otro, pero ellos no están de acuerdo con instalar ni la paridad, no están de acuerdo con instalar los derechos de los pueblos, no están de acuerdo con instalar derechos que son para todos los seres humanos. A usted le han criticado también, de hecho, también de fake news y todo eso. ¿Cómo se logra la entereza para seguir en el trabajo? O sea, esto no es un tema personal, no es un tema personal, esta es una historia de un pueblo, la lucha de un pueblo que tiene siglos. Entonces, y nosotros, fíjese, las personas del pueblo mapuche, crecemos sabiendo de que estamos creciendo para algún día sacar adelante a nuestro pueblo. Nosotros tenemos mentalidad colectiva. Entonces, que te puedan criticar individualmente, para nosotros, bueno, es duro porque uno también tiene su personalidad y tiene todo, pero
lo más importante, que aquí estamos sobre una historia colectiva, demandas que son nuestras, que uno las sabe, y luchando contra una situación de injusticia. Adolfo, ¿te duele como ex convencional escuchar a ex compañeros de la convención decir que se perdió un año completo, de que esto no sirvió para nada, y estar, a ver, uno puede entender la posición, pero se denota el trabajo en el cual esas personas también estuvieron involucradas, es como una contradicción. Sí, lo que pasa es que algunos que hasta pierden la autoestima por conseguir propósitos que son muy mezquinos, que son solamente para un solo sector, en este caso para mantener lo que está, que es la actual Constitución, y se niegan a su propio orgullo de haber participado en este proceso tan histórico y tan bonito. ¿Tú crees que llegaron así desde el origen? Y en ese sentido yo creo que es importante de que ya ustedes como medio de comunicación seguramente estuvieron muy al tanto de que el primer momento comenzaron a descalificar a la convención y fue una estrategia política pensada, no fue una improvisación. Siempre yo creo que los centros de pensamiento de la derecha estuvo muy bien organizada en destruir e invalidar al mensajero. Siempre, porque lo que se preocuparon es destruir la convención. ¿Pero tú crees que llegaron preparados para eso? Yo creo que en el camino se fueron dando cuenta. Yo creo que llegaron preparados para eso porque tienen demasiado, poner trabas a los cambios. Tienen demasiados equipos de trabajo inmensos, por lo que me imagino yo, que centros de pensamiento, centros de estudio, que van a... por algo nomás le dieron a los indígenas, no a los comunistas, porque parece que ya no les resultó a los comunistas porque ya están en el gobierno. Entonces, a los indígenas, porque van buscando el fuero interno del chileno que a veces no comprende lo que es convivir con los pueblos indígenas. Por otro lado, destruir al mensajero, para que el mensaje no llegue. Yo les pregunto, y me venía preguntando día en la mañana mientras manejaba desde Tirú hasta acá, si es tan importante Rojas Vade a lo que efectivamente, lo que se discutía en el momento de Rojas Vade. En el momento de Rojas Vade se discutían cuestiones del reglamento, de cómo se iban a tomar las decisiones, pero eso no era noticia. Cuando un convencional estaba en la ducha, era muy importante lo de la ducha a lo que se estaba votando ahí. Y en ese contexto, yo creo que se trató de destruir la imagen de la convención, pero además también lo que da pena de que algunos convencionales como que también se las creen, porque yo creo que aquí hay una estrategia de destruir al mensajero. Ya, pero en ese contexto, ¿tú crees que la prensa también cayó en ese juego? Bueno, estoy en un medio de comunicación, yo creo que nosotros también a un medio, hacemos autocrítica, si aquí estamos en el canal de la universidad. Déjame desahogarme, Francisco. ¿Me permite desahogarme? Por supuesto, ustedes criticaron mucho a la prensa en los primeros meses del trabajo de la convención. Y si nos tiene que atacar, hágalo. No, a la prensa en general no, es cierto, el duopolio. Ya. Aquí hay dos medios de comunicación. Hay un tercero que está apareciendo y que está desparramado por varios lugares de la ciudad también, del país. Y controlan, tendencian. Cuando la convencional Marinovich insultó a la convención sacándonos la madre, fue titular en todos los medios del duopolio. Luego dio entrevistas en exclusiva en los medios de comunicación. O sea, se premia a alguien que agrede, a alguien que miente, a algo que descalifica. Pero jamás, nunca se discutió el tema de fondo de los contenidos. Lo bueno sí, Francisco, de que hoy día hay otras formas de comunicarse. Las redes sociales creo que ayudan, las redes de los antisociales también destruyen, pero lo importante es discernir. Termino con esto, Francisco, porque me dijiste que me podía desahogar. No se destruyeron los mensajeros, aquí estamos. Un poco golpeados, estamos. Pero el mensaje está. Lo importante es que la población lea el mensaje y haga su propio juicio y el mensaje en el contenido de la Constitución. Ese es el punto que hay que tener. Para votar informado. Nos vamos a separar un instante muy breve, vamos a una pausa y seguimos conversando con Elisa Loncón y Adolfo Millaur. Y todos sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Una problemática que llevamos años tratando, ¿cierto?, por parte del Parlamento, tratando de hacer algo y la gente sufriéndolo. Sí. De hecho, la Corte Suprema estableció que se presentaban 15.000 demandas de arrendamiento, de las cuales una de cada 4 tenía éxito.
Chuata. complicado. ¿Por qué? Porque había, o sea... Yo creo que es el momento de empezar a hablar del texto. Yo creo que la convención ya está disuelta, por cierto que la vamos a evaluar y en el tiempo, y espero que con cierta perspectiva histórica podamos llegar a la conclusión de que fue realmente una institución única, de una diversidad, de una inclusión que no habíamos tenido en la historia constitucional previa chilena. Pero a la luz del texto, a mí me parece que es un texto constitucional adecuado. Desmitificar de que los libros tienen como alguna edad preestablecida. Los libros están hechos para todos quienes deseen leer. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Seguimos en Pulso Político, conversando con Elisa Loncón y Adolfo Millaur, ex convencionales constituyentes. La fake news, Elisa, se ha hablado harto de las fake news. ¿Son cuestiones puntuales que pueden producir mucho daño? ¿O cree que es parte de un fenómeno que si no se para, si no se detiene, si los chilenos no abren bien los ojos para verificar lo que leen, puede cambiar una realidad, hacer tendencias y favorecer a ciertos sectores? Por supuesto que sí, favorece... ¿A quiénes favorece? A quienes la instalan. En este sentido, yo siento de que hay muchos bots, hay personas pagadas para denostar a otra. Para crear tendencias. Para crear la tendencia, se está invirtiendo dinero para eso y en la manera como se va desperfilando un proceso democrático, porque se hace en función de la mentira. Ahora en Chile, ¿cuánta gente va a tomar la decisión a partir de una noticia falsa, de noticias falsas? Me imagino que va a haber gente que lo va a hacer así. Pero por otro lado, todavía sigue la tradición nuestra de poder conversar, de poder que te consulten, de que pregunten. Y cuando yo he salido a los territorios, he ido porque me han invitado, porque necesitan conversar directamente. Entonces, yo creo que podemos activar nuestra costumbre antigua de poder hablar en las mesas, con la familia. Las mujeres, por ejemplo, porque se instalan los derechos de paridad, es la primera constitución en el mundo que tiene derechos de paridad y que fue escrita en paridad, así como está en nuestra propuesta. Los jóvenes de 18 años que cumplen 18 años tienen que ir a votar y los jóvenes a los 18 años necesitan ver que van a tener educación pública y que la van a recibir y que va a ser gratuita, por ejemplo. Son posiciones que yo siento que este sector de la sociedad, sobre todo los jóvenes, las mujeres, y las regiones, estamos bastante avanzados con esta nueva constitución. Y esa valoración no está dentro de una noticia falsa. Nosotros, es por eso que es muy importante leer, profundizar el contenido y confiar en que siempre la verdad le va a ganar a la mentira. Adolfo, ¿qué piensa de la fake news? Sí, hacen mucho daño, generan tendencia de opinión, porque cuando una persona que no tiene la posibilidad de tener mucha información a la vista de manera fácil, se queda con lo que le llega en el teléfono, que hoy día está muy de moda, y se va haciendo un juicio y se transforma en un prejuicio y después sacarlo de ahí cuesta mucho. Y sobre todo cuando todo el mundo está en duda de lo que se dice en plena campaña por apruebo o rechazo. Y ellos comenzaron hace un año. Hace un año comenzaron con esta campaña de fake news. ¿Puede estar en riesgo el triunfo del apruebo por la fake news? Siempre han habido dos posibilidades, de aprobar o rechazar. Y en ese sentido yo creo que uno tiene que estar como buen demócrata con las dos posibilidades siempre presentes. Pero las fake news son una campaña sucia, desleal. Claro, cuesta mucho sacar las fake news de las redes sociales cuando además son permanentemente perseverantes, pagadas y están destinadas a ello. Y son muy hábiles en mentir, porque hay una especialidad en un sector de este país, que es
o mienten muy descaradamente o manipulan descaradamente y le da lo mismo. O sea, por eso es que hay algunos parlamentarios que han sido desmentidos por los medios de comunicación abiertamente, que han mentido con texto en mano. O que lo han atacado a ustedes en duros términos. Y no piden disculpas, nada. Ni siquiera se ponen rojo. Ni siquiera ni se inmutan, ni se le arruga una piel cuando lo descubren que están mintiendo. Y siguen. Sí. Adolfo, en otro tema, ¿qué le parece lo que dijo el presidente Gabriel Boric en una entrevista de que si gana el rechazo en septiembre, debiese haber otro proceso constituyente, elegir convencionales y empezar todo el camino de nuevo? Yo creo que es muy responsable lo que dijo el presidente en términos de que a él le va a tocar seguir gobernando después del 4 de septiembre y tiene que decir qué es lo que pasa, porque la alternativa A de apruebo es que hay una nueva constitución, alternativa B es que volvamos al mismo estado anterior que la actual constitución, pero sabemos por el bien del país que eso no puede seguir eternamente, tenemos que darle una salida. Yo creo que el presidente fue muy responsable y visionario en ese sentido. Yo creo que le cabía como presidente de la República para llevar la gobernanza del país adelante, decirlo. O sea, ¿lo encuentra sensato lo que dijo? Yo lo encuentro sensato. No una intervención de estar trazando ya un camino cuando queda harto todavía. Pero si los propios de la derecha le decían que se pronunciara, pues, se pronunció y los dejó marcando ocupados. A todos, creo yo, hasta los sectores más conservadores. Un jaque mate, dicen algunos. Lo dejaron, según dicen, jaque mate. Pero bueno, pero yo creo que... Ya, pero ¿usted cree que los chilenos van a aceptar eso? ¿Otra vez elecciones, otra convención? ¿O será el pueblo el que tendrá que ver en su momento? Es que por eso yo creo que, yo espero que sea el apruebo el que gane, porque si no seríamos el rey de no sé qué, cuando dicen mucho vulgarmente, de volver a hacer lo mismo, porque van a hacer, claro, ¿qué pasa si a la derecha otra vez no le da los 2/3 para poder, porque lo que quieren es tener una elección de otros convencionales para tener los 2/3 para bloquear todo tipo de cambios? La mayoría ellos. No, nunca van a tener mayoría porque no son mayoría. Pero sí, con las reglas que se eligieron en la convención, quedó claro que no son mayoría. Pero ellos que están jugando a tener 1/3 para bloquear todo tipo de cambio y enseguida encontrando lo legítimo porque no permitieron cambio. Elisa, ¿qué piensa de lo que dijo el presidente? Bueno, él como presidente, cuando uno es presidenta, y a mí me tocó también, uno sale a hablar en función del conjunto. Y tiene que tener la opinión por sobre de su colectivo, por sobre de quienes están más cercanos a él, sino que hay que conducir al país. Y en ese sentido yo lo comprendo. Sin embargo, nosotros los ciudadanos sabemos de que tenemos solo una opción el 4, o se aprueba, o se aprueba, o se aprueba. Si se rechaza la nueva constitución, la propuesta, va a ser muy complejo porque muchos temas que ya están dentro del documento de la nueva Constitución llegaron para quedarse. O sea, el agua requiere una solución inmediata porque hay gente que no tiene agua. Bueno, ahora tuvimos lluvia, pero luego ya ¿cuántos embalses se habrán adueñado de las lluvias que cayeron? O sea, cuando tú ves los animales que se están muriendo todos flacos, o sea, eso es dolor para la sociedad. La paridad llegó para quedarse y nosotros los escaños reservados demostramos con creces que podemos participar de manera política en la conducción conjunta de este país. O sea, también hay un avance demostrado de lo que somos capaces de hacer. Entonces, que la ciudadanía no se equivoque, o sea, si ya se definió con un 80% la necesidad de cambiar la Constitución, yo siento que lo que hay que hacer ahora es ratificar nuevamente ese 80%. Con el apruebo, pero usted dijo comprender, entender la palabra del presidente, pero usted, Elisa Loncón, ¿apoyaría iniciar un nuevo proceso constituyente en caso de que ganara el rechazo? En este momento yo estoy preocupada de que el mayor cantidad de gente pueda participar informada del 4 de septiembre. Después del 4 yo te podría hablar de lo demás. Antes del 4 no voy a gastar ni una palabra. No se pone en ese escenario. No me pongo en el escenario, porque el escenario que tenemos hoy día y del cual yo me hago responsable es el mandato que a mí me dieron para ser convencional constituyente y es cambiar esta Constitución. Hablemos de diálogos para el nuevo mundo. Mañana van a tener una actividad, Adolfo Millabur, en el teatro. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Qué es lo que espera?
Bueno, es una actividad que es básicamente de un conversatorio, seguramente va a estar teñido por todas las interrogantes que usted también lo hace como periodista, con las mismas interrogantes, las mismas preguntas, seguramente va a haber coincidencia y seguramente interpelación. Es un foro donde esperamos que permita despejar las dudas y también vayamos sacándonos los perjuicios que tienen respecto a los pueblos indígenas, porque aquí habemos dos de hijos del rigor, como nos lo dijo hace un rato atrás la Lisa, porque nos han dado duro en la convención, pero nosotros somos hijos del rigor, pero no solo somos hijos del rigor, sino que también somos personas que quedó claramente establecido de que somos demócratas y queremos llegar a acuerdos y lo que interesa el bien común de todo Chile. Nuestra tierra la amamos como cualquier chileno que estamos todos juntos aquí, entonces en ese sentido esperamos que sea un debate hermoso mañana en el foro que vamos a tener o en el conversatorio que vamos a tener en la tarde. En el marco de Bio Cine, que lleva 10 años y desde el inicio ellos han trabajado por dar a conocer a través de diferentes producciones lo que son los pueblos originarios. Ahí va a estar Elisa Loncón también. ¿Le gusta venir a Concepción, Elisa, a la región del Biobío? ¿Es importante para usted? Es muy importante esta región, es histórica esta región, porque aquí también está el río Biobío, ¿no? Donde marcado el límite entre nuestro pueblo y el Estado. Y esta región ha sido culturalmente una región muy progresista también. Yo creo que fue duramente golpeada por el sistema de la dictadura de Pinochet, que cambió incluso la mentalidad de mucha gente. Sin embargo, uno avanzando un poquito en la historia, ahora que venimos a este festival de cine, aquí había mucho un movimiento cultural profundo de grandes actores, actrices acá, y yo creo que eso está dentro de la ciudadanía que aquí conforma esta región. Entonces, en este foro, claro, va a ser bien importante porque directamente les vamos a decir, o sea, nosotros los mapuches en este caso, no somos estadocéntricos. Nunca en la historia nosotros hemos demandado hacer otro Estado dentro del Estado. No es esa nuestra postura, por favor, no sigan pensando que vamos a dividir. Mire, qué importante lo que está hablando, porque hemos entrevistado a otras personas y como que decirlo tan claramente no lo hacen, y usted acá lo manifiesta. Desde el pensamiento mapuche nosotros tenemos organizaciones horizontales. Imagínense si enfrentamos 3 siglos la lucha con España, ¿de qué manera fue? No fue por tener en la altura un mandato vertical, sino por estas formas horizontales de gobierno. Y esas formas horizontales de gobierno se llaman territorio, y tenemos la Miene de la historia, las Quenche de la zona de la costa, yo que soy de la zona más cercana del Naviche, se llama la zona de los Bajos, y así nos dividimos por territorio, y cada territorio tiene su norma de vida, o sea, nosotros somos también un pueblo ordenado. Entonces, ese de ser pueblo ordenado, en la nueva Constitución aparece como el reconocimiento de la justicia indígena. ¿Qué significa? ¿Qué normas teníamos nosotros para ordenar nuestra vida? Pero no son sistemas paralelos, son sistemas propios que al final pertenecen al sistema jurídico de Chile, pero no son sistemas en ningún caso paralelo. Pero es importante para entender de que eso también ha sido distorsionado. Sí, no es que no teníamos Dios ni ley, teníamos dioses, Dios y leyes. Adolfo, ¿usted cree que este gobierno va a cumplir lo que prometió, de buscar el diálogo para ir caminando en una solución al conflicto en la macrozona sur? Yo he tenido conversaciones con personeros de gobierno y le he advertido de que no es bueno caer en el mismo relato de los gobiernos anteriores. Pero ellos dicen ninguno ofreció diálogo, ofrecían solo seguridad. No, todos hablan desde el poder cuando dicen hay que dialogar, nosotros queremos dialogar, dialogamos. Usted como alcalde lo escuchó varias veces. Muchas veces, y ese relato me lo sé de memoria, cuántas veces autoridad de turno. Porque le advertí también yo internamente de que no hay ninguna norma que permita tener la posibilidad de que haya diálogo, pero con solución. Porque sentarse a conversar y no llegar a acuerdo no pasa nada. Y entonces hoy día lo único que tiene el Estado como instrumento es la ley indígena, que es una ley que ya está fuera de plazo en cuanto a la solución del problema de fondo de las comunidades mapuche. Y entonces nosotros en esta Constitución
abordamos el tema y hay alrededor de 3 artículos que son muy importantes que la población los lea por el interés de poder llegar a acuerdos. Por un lado dice que reconoce el derecho a la restitución de las tierras a las comunidades y por otro lado hay una norma transitoria que dice que tiene a los 6 meses enseguida pasado el plebiscito, aprobada la Constitución, el presidente tiene que convocar un acuerdo amplio, una comisión, y periódicamente tienen que entregarle informe al gobierno y al propio Parlamento para que se vayan solucionando los problemas. Porque hoy día yo puedo ofrecer el diálogo en el cerro más alto con todos los mapuches en la zona, pero si no tengo instrumentos jurídicos para solucionar, porque en el derecho público, que lo tiene que hacer el gobierno, solo se puede hacer lo que está en la ley. Y no se puede hacer nada si no está en la ley. Lo único o sea, que tiene primero aprobar la propuesta de Carta Magna y de ahí conversamos. Ahí recién pero hay no un al camino. revés. ¿Perdón? Pero no al revés. Primero aprobar la nueva Constitución y luego ya podríamos dialogar. Yo tengo alta expectativa, estoy muy esperanzado. Yo vivo en la zona donde está el epicentro de los conflictos. A nadie, ni yo ni a nadie le gustaría vivir como se vive en la zona donde estamos nosotros. Y con toda convicción, lo que está en la Constitución es un camino razonable para poder establecer la paz duradera, no esta paz que se hace con estado de sitio, con estado de excepción. Sí, yo le quiero preguntar a Elisa Loncón, sinceramente, ¿el estado de excepción es una traba para el diálogo? ¿Es un contrasentido? ¿Cómo lo ve? Lo que pasa es que la problemática que tiene el Estado con nuestro pueblo es no es solo un problema de seguridad. Hay problemas de tierra, hay una base de existencia que tenía nuestro pueblo y que no lo tenemos y eso amenaza nuestra continuación. Y eso uno lo siente. Fíjese que en Santiago hay una cantidad enorme de mapuche y estamos allá porque acá no hay posibilidad de cómo seguir la vida. Entonces la agenda de seguridad es una agenda que no da resultado, que estigmatiza a todo el grupo como si fuéramos los violentos, todos, pero los pueblos necesitamos que se apliquen y que se reconozcan los derechos a la tierra, a los territorios, el agua que es básico, la cultura, las lenguas. Entonces, para instalar la seguridad de largo plazo, una convivencia, necesitamos la convivencia fraterna, necesitamos que el no chileno nos vea como iguales y que no nos esté estigmatizando por ser diferente, por vestir distinto, por hablar lenguas diferentes. Pero el estado de excepción no ayuda y a eso esa no ayuda concepción. en nada. Eso solamente estigmatiza a nuestro pueblo y lo están resintiendo. Las personas que están en las comunidades indígenas ni siquiera a veces pueden dormir porque andan los drones, los niños, ¿cómo se sienten? Se sienten acosados por los sistemas de seguridad y eso está haciendo muy mal a la población. Entonces nosotros queremos vivir en paz, pero para tener la paz necesitamos saber de que tenemos nuestros derechos reconocidos porque podemos proyectar a nuestras generaciones a futuro de manera constructiva para juntos sacar adelante este país. Porque si tú educas a un mapuche que lo tiene marginal o a un niño de población que también los tiene marginal, lo educa, le da posibilidades, le da derecho a que haga una profesión, vamos a tener un Chile mucho más desarrollado, mucho más avanzado. Y eso es lo que queremos. Queremos seguridad, queremos tranquilidad, queremos derecho, queremos vivir en paz y con el vecino, quien sea el vecino, pero entendámonos y respetémonos. Esa es nuestra máxima aspiración. Muy bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Tenemos el afiche del evento de mañana. Ahí está, Diálogos para un Nuevo Mundo. Elisa Loncón, Adolfo Millabur, en el Teatro UDEC, en pleno centro de Concepción, martes 19 de julio. Elisa, por último, invitar a nuestros televidentes a que puedan asistir. Sí, invitarles a todas y a todos los jóvenes, las mujeres, los niños, todos que puedan ir a conversar y que participen también de este festival de cine, sí, porque tiene un eslogan que se basa en el puma, ¿no? En el puma, le dicen, ahí dice Fostra Peñi, pero una mujer le diría al puma le diría Fostra Malle o Fostra Lamien. Entonces dicen que cuando uno ve el puma se transforma para toda la vida.
Entonces, vengan al festival porque van a ver el Puma para transformarse por toda la vida. Gracias, Cariños. Elisa Aloncón. Sí, por muchas venir. gracias. Que esté muy bien. Don Adolfo Millabur, muchas gracias por asistir. Muchas gracias a usted, Francisco, por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por vernos cada noche y cada lunes en Pulso Político. Mañana, en este horario, ya estamos con mensaje directo. Muchas gracias.